Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación, en conjunto con CIMAC. Las Moradas. ¿Qué tal? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su programa Las Moradas. Como siempre es un placer estar con ustedes. Estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas Chiapas para el mundo. Gracias Ciudad de México por sintonizarnos. Es un placer poder conectar con ustedes a través de este medio radiofónico. El día de hoy estaremos abordando los derechos laborales de mujeres migrantes en coordinación con PAF México. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones IMUMI y con Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA. Pero antes de comenzar con toda esta programación, nos vamos a ir con una melodía. Los números en cabina son 5535084761. Recuerda que estamos transmitiendo a través de CIMAC Radio como siempre. Gracias por su preferencia y comenzamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Mujer migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras. La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida. En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro. Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado. Las Moradas. Migré en búsqueda de educación gratuita. En mi país no era posible costearla. Con el sueldo de mi madre solo se podían pagar los gastos básicos de la casa. Migré por curiosidad, por aburrimiento, por mi necesidad de viajar, conocer otras culturas. Solo agarré una mochila y me fui. Conocí el amor que cambió mi vida, pero tuve que emigrar. No había otra opción. Era imposible vivir ese amor en una sociedad tan cerrada. Me vine sin nada más con mi sueño de trabajar y echar para adelante a mi familia. Pero el precio que pagué fue muy alto. Dejé mi hogar. No había opción. Teníamos que salir. Caminamos como 15 días. Tengo los pies destruidos. Pero nada, no pierdo la fuerza como tantos otros. Me fui con mis hijos para no morirnos de hambre. Ellos no podían ni tomarse un vaso de leche. Si se comían la arepa era sola o si acaso con mantequilla. Todo se veía prometedor, pero al mismo tiempo no me atrevía a bajar de ese bus. Al principio no fue fácil, tenía miedo, pero sentirme una desconocida me hizo dar fuerzas y empezar de cero. Yo viajé con mi perro. Mi mayor preocupación al llegar era saber que estaba bien. Cuando lo vi, lo abracé llorando y le dije, lo logramos. Al llegar a la ciudad me parecía gigante y acelerada. Todos tenían prisa. Me sorprendió la autopista. Una vaina amplia, ancha.
De entrada, tener dónde dormir es el apoyo más grande que puedes recibir al llegar. Alguien me abrió las puertas de su casa. Esta persona estará por siempre en mi corazón. Necesito salir con papá, porque sin la cordillera no sé dónde está el norte. Yo venía con la idea de estudiar, probar suerte, pero al final me hice una vida con mi pareja, un círculo de amigos, doy clase en la universidad pública. Todo se fue dando. Siempre tengo presente a mis padres. Ellos ya son mayores y todo el tiempo me pregunto si algún día los volveré a ver. Desde que salí de casa, me tocó dormir en el suelo. Tuve trabajos dignos, pero vivir de mi profesión no fue posible. A veces la gente tiene la idea errónea de que llegás a la tierra prometida. También se sufre demasiado la discriminación. Es muy duro que en las calles te señalen, te insulten, te griten, andate a tu país, acá venís a quitarnos el trabajo. Aprendí a aceptar las distintas costumbres. Pude sacarme los prejuicios de encima y perder el miedo al que dirán. Lo que más extraño es la variedad de la fruta y el aroma de un buen café. Pero bueno, sumé el mate, el psicoanálisis y sobre todo el helado en verano. Me sentía culpable si disfrutaba de la ciudad, si salía con amigos. Solo pensaba en el sacrificio de mi familia al otro lado de la cordillera. Extraño a mis viejos, los amigos, el asado de los domingos, tomar mate con mi abuela. Hasta el acento se extraña. De esta experiencia aprendí que no es difícil mantener los lazos afectivos cuando hay amor. Y nunca se deja de extrañar, pero la tecnología corta las distancias. Ahora estamos evaluando la posibilidad de regresar a mi país con mi pareja, por la crisis económica y bueno, la falta de trabajo. Está muy difícil la situación y bueno, nos está afectando mucho. Tengo la esperanza de un mejor futuro y sueño que mi país mejore para poder volver. A mi ciudad no vuelvo. Tampoco sé si nos quedaremos mucho tiempo acá con mi novia. Tal vez esto solo sea un descanso y pronto volvemos a la ruta. El camino es el destino. Creo que al final uno nunca termina de adaptarse. Es un proceso. Decido quedarme acá día a día. Era muy feliz en mi país. Migré para ser más feliz. Migrar es parte de la condición humana. Migrar es un derecho humano. La migración no tiene que ser vista como un peligro para la identidad cultural. Debe ser vista como una posibilidad de enriquecimiento de las culturas. ¡Ey, mi llave! Celebra la diversidad. Celebremos la diversidad. ¿Cuántas barreras hay que derribar aún? ¿Empezamos por la frontera? No sobran inmigrantes, sobran racistas. Migrar es nacer en un país, pero renacer en otro. Erika Vázquez nos comenta. La realidad laboral de las mujeres migrantes, más que los hombres, también más que otras mujeres, las trabajadoras migrantes afrontan condiciones laborales precarias, el trabajo de cuidados, no remunerado y la hipersexualización de la que son objeto agrava su situación. Las probabilidades de empleo para las mujeres migrantes en América Latina son en promedio menor a la que tienen los hombres migrantes, y antes, en sus países natales, también experimentaron una mayor exclusión laboral, señala un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, conocido por sus siglas BID. Además, a menudo se les asocia con una ocupación altamente estigmatizada, criminalizada y discriminada, el trabajo sexual. Las violencias y prejuicios en contra de quienes desempeñan esta actividad les impone obstáculos adicionales para obtener un empleo. Hace años, una buena parte de ellas migraba como dependiente de sus cónyuges o familiares, pero cada vez hay más que lo hacen por su cuenta para estudiar o trabajar. Si bien 5 de cada 10 mujeres migrantes encuestadas por el BID reportan haber tenido dificultades para encontrar empleo en los países a los que llegaron, por ejemplo, en México, la diáspora venezolana es la que más dificultades ha enfrentado en su intento de inclusión laboral, según el Instituto de la Política Migratoria, y donde tienen mayores tasas de desempleo.
Las principales barreras para encontrar trabajo remunerado son un alto grado de competencia laboral, salarios más bajos y la distancia a los trabajos disponibles. En el caso mexicano, y más específicamente en la Ciudad de México, cada vez más personas migrantes provenientes de Haití se han asentado en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac. Estas áreas, alejadas de la centralidad de la capital del país y donde hay un mayor nivel de pobreza, le ofrece oportunidades de empleo limitada. Además, las migrantes son mamás, tienen menos posibilidades de desplazarse desde los lugares lejanos para trabajar, pues no existen instituciones públicas de cuidado de la infancia. De acuerdo con la investigación del BID, mientras el 1% de los hombres no tenía un trabajo remunerado de tiempo completo, debido a que no tenía toda la disponibilidad de horas, el 10% de las mujeres migrantes está en esa condición. En los contextos de movilidad, las mujeres siguen haciéndose cargo de la mayor parte del trabajo de cuidados. De hecho, en estos casos, el cuidado adquiere otra dimensión, pues sus vidas o su integridad pueden correr peligro. Otro de los obstáculos más importantes para acceder a un empleo decente es la falta de documentos. El 56% de los hombres migrantes los rechazan por esta razón y al 50% de las mujeres migrantes, según el reporte del BID. Sin embargo, hay otras barreras que experimentan las mujeres migrantes para encontrar un trabajo remunerado digno. Uno de ellos es el salario. El 27% de las mujeres migrantes recibe ofertas con baja remuneración o malas condiciones, mientras que el 25% de los hombres migrantes padece de esto. Una de esas malas condiciones de trabajo son las jornadas extensas. La investigación del BID indica que 4 de cada 10 mujeres migrantes empleadas dedican más de 40 horas a la semana en trabajos remunerados y 1 de cada 10 trabaja incluso más de 55 horas semanales, 4 puntos porcentuales más que las mujeres nativas. Frecuentemente los empleos que les ofrecen a los que pueden acceder son informales. El 37% de las migrantes con trabajos remunerados está en el sector informal, una proporción 5 puntos porcentuales por encima de los hombres migrantes. Luego, los efectos de las desigualdades estructurales e históricas les persiguen a los lugares a donde migran. Un impedimento para el acceso al empleo es la dificultad para acreditar experiencia laboral o contar con las credenciales educativas. Esto afecta a las mujeres migrantes, así también a los hombres. Sin embargo, resulta contradictorio que las mujeres migrantes se enfrentan en promedio peores condiciones laborales y económicas a pesar de tener niveles educativos más altos. Una de las concepciones en la opinión pública es la creencia de que las mujeres migrantes se dedican al trabajo sexual. En un estudio liberado por el BID y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se encontró que el 40% pensaba que terminan involucradas en el trabajo sexual. Esta creencia es resultado de la hipersexualización, mediante la cual se exageran o distorsionan las características de las mujeres migrantes, reduciéndolas a su dimensión sexual y exaltando su aspecto físico como único tributo. Ese estigma aumenta el riesgo de que se conviertan en víctimas de trata. Por ello, es necesario abordar las percepciones distorsionadas y las condiciones que perpetúan su vulnerabilidad. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera,
Tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del movimiento de parteras de Chiapas, Nix y Jim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas, y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las moradas. Programa de Salud Integral y Género informa. Hola, buenos días. Mi nombre es María Esther Gómez Jiménez. Soy de Tzahachén, Tenejapa. Tengo 25 años. Soy aprendiz de partera y llevo 3 años aprendiendo. Lo que me llevó a aprender partería fue ver la necesidad de las mujeres, más en las comunidades, porque en las comunidades son más las mujeres que sufren. Lo veo yo así. Las mujeres no todas tienen acceso a clínicas o a hospitales. Por eso desde ahí ve la necesidad de que yo también quiero ser partera. Y ya aparte también desde mi experiencia de que cuando tuve a mi primer hijo, vi la falta de parteras que necesita la comunidad. En mi comunidad lo que veo que nos complica mucho es lo mismo de la comunidad, que a veces que no nos apoyan. Y más en los centros de salud o en los médicos, como por ejemplo las parteras, pues que no valoran nuestro trabajo. Las parteras siempre le echan la culpa a lo que le puede llegar a pasar a una mujer, a un bebé. Eso es lo que nos impide avanzar como parteras, que no somos apoyadas por la comunidad ni por el gobierno. Dentro del movimiento donde estamos también, pues son muy pocas las parteras, pero en realidad hay muchas parteras. Pero por miedo a que alcen la voz por sus derechos, las parteras no se dan a conocer, pero hay muchas parteras, solamente que hacen su trabajo a escondidas o lo hacen como el médico les dice. Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México. El 27 de marzo de 2023, un trágico incendio en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez dejó un saldo devastador: 40 migrantes muertos, 27 gravemente heridos y secuelas psicológicas en 15 mujeres. Esta cárcel migratoria se convirtió en escenario de un horror inédito cuando las autoridades decidieron no abrir la celda de detención. En lugar de ello, los dejaron encerrados mientras el fuego se descontrolaba. Una investigación transfronteriza reveló que debido a la negligencia y omisión por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, este suceso se transformó en uno de los peores incidentes en la historia reciente de México. 2 años después, las víctimas siguen esperando justicia. Aunque se han realizado esfuerzos para la reparación parcial de daño a las víctimas directas y a los familiares de los fallecidos, la justicia plena aún parece lejana. Las 15 mujeres sobrevivientes siguen sin ser reconocidas como víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta tragedia no solo ha traído impactos físicos, neurológicos y psicológicos irreversibles a los directamente afectados, sino también a las mujeres de su entorno, madres, parejas, hijas, hermanas. Estas mujeres poseen puntos de vista distintos y únicos que pueden conducir a una comprensión más completa de lo que sucedió, pues revelan dimensiones del incendio que de otro modo permanecerían ocultas. Muchas de ellas dependían económicamente de los hombres afectados por el incendio. Ahora, la mayoría se han convertido en cuidadoras de sus esposos, hijos, hijas, sobrinas
hijos y nietas, a la vez que deben sostener económicamente a sus familias. El incendio trajo pérdidas para las mujeres, no solo de sus compañeros de vida, hermanos o hijos, sino económicos, de salud, de empleo y de estabilidad. Muchas han asumido el rol de proveedoras y cuidadoras desde su país de origen o destino. El suceso provocó un impacto psicosocial profundo en su vida cotidiana. No son meras víctimas de las circunstancias, sino sujetas activas y resilientes que afrontan múltiples desafíos. Sus proyectos de vida se han alterado. Sin embargo, su resiliencia ha destacado por su capacidad para adaptarse, buscar nuevas formas de sustento y apoyarse mutuamente en sus familias. Es crucial reconocer a las mujeres vinculadas a las víctimas directas de forma oficial como víctimas indirectas por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que tengan derecho a una reparación integral, la cual debe incluir los medios para poder acceder a atención psicológica y apoyo económico que les permita continuar con sus proyectos de vida profesional de forma sostenible. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes, merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Moradas. Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador. La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa. Un saludo desde Radio Victoria en El Salvador. Soy Marina Rivera y es un gusto compartir información desde este espacio radiofónico Las Moradas. El tema que abordamos hoy es en relación a las condiciones laborales a las que se enfrentan las mujeres migrantes. Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo de 2022, indicó que 167 millones de migrantes formaban parte de la fuerza de trabajo en los países de destino. De estos, 64 millones eran mujeres quienes enfrentan a diario acoso laboral, explotación, marginación y otras violaciones a los derechos humanos por el hecho de ser mujeres migrantes. Antonia Recinos, salvadoreña migrante en los Estados Unidos, relata las condiciones laborales desiguales a las que se enfrentan por no contar con un estatus legal migratorio. Sobre todo para las mujeres creo que enfrentamos dificultades muy particulares, ¿verdad? Por ejemplo, el idioma es un tema que dificulta el poder acceder a un empleo digno. Mayoritariamente las mujeres en un primer momento se alojan en empleos que tienen que ver sobre todo con el tema de mantenimiento, de cuidados, que va siempre en los mismos roles de género, ¿no? Que la sociedad nos impone a las mujeres. Los casos de discriminación pueden producirse en cada una de las etapas del empleo, desde la contratación, formación o remuneración, y se enfrentan también a falta de servicios básicos como la salud, añade Zulma Gómez. La vida laboral para las mujeres indocumentadas en Estados Unidos es bastante desigual a comparación de las mujeres que quizás tengan un estatus migratorio legal en este país. Hay compañías que no quieren contratar a las mujeres porque no tienen un permiso de trabajo. El tema de los salarios también obviamente es distinto, ¿verdad? A una persona que pueda tener un respaldo legal. Y uno de los temas que preocupa bastante, bueno, en mi caso considero que preocupa bastante es el acceso a la salud, pues tampoco tenemos prestaciones médicas y accesar a los servicios de salud acá es bastante
bastante caro. A nivel nacional e internacional existen normativas legales que amparan a las mujeres, independientemente en qué país se encuentren. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, adoptada en 1979 internacionalmente. Estos documentos solo se nombran porque desde la práctica hay mucho que decir, comenta May Peyot, mujer nicaragüense de la Red Feminista de Defensoras de Derechos Humanos, que debido a la violencia estatal se vio obligada a buscar asilo en Costa Rica. Esto realmente en papel suena muy bonito, pero en la práctica es otra cosa. Por ejemplo, en este país las mujeres viven muchas desigualdades. El acceso a la salud es únicamente para las mujeres migrantes, es únicamente para quienes pagan un seguro médico, y muchas mujeres no tienen acceso a pagar este seguro médico. Migrar es un derecho, y en cualquier país a donde las mujeres se desplacen, ya sea por diversos motivos, los derechos van con ellas, y nadie debe violentar estas garantías que por ley son conquistas abanderadas por mujeres. Hasta aquí con este informativo desde Radio Victoria en El Salvador para Las Moradas. Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala, desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral. Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano, toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala, des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Las Moradas. Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. Como siempre, hacemos un cierre de la programación del día de hoy. Estuvimos abordando los derechos laborales para las mujeres migrantes y bueno, es un tema bastante controversial porque se escucha siempre comentarios como pero si ni siquiera las personas mexicanas tienen un trabajo seguro, condiciones laborales adecuadas, ¿cómo pueden exigir otras personas extranjeras esos derechos? Pues es muy simple, es precisamente porque es un derecho. Los derechos están para que se realicen, para que se practiquen y para que se pidan cuando el gobierno de tu país no te está dando esa posibilidad, o la empresa o el trabajo que estés realizando quiera explotarte de maneras inhumanas o no darte un trato justo, un salario justo, descansos y un trato
con respeto y dignidad. A cualquier tipo de actividad que hagas, sea la que sea, siempre debes de ser tratado con dignidad. Entonces creo que precisamente de eso se trata este programa, de que las personas en todo el mundo tenemos derechos y tenemos derechos laborales, y esos derechos incluyen prestaciones, condiciones que te den una posibilidad de tener una vida digna. Si ese trabajo no te proporciona las mínimas posibilidades de tener una vida digna, entonces hay que exigir ese derecho. Hay que exigirlo porque existen esos derechos laborales para todos y todas, seas mexicana, seas mujer migrante, de cualquier otra parte del mundo, cualquier nacionalidad. Todas y todos tenemos derecho a un trato digno dentro de nuestros espacios públicos o privados, y sobre todo cuando se trata de cuestiones laborales. Estás generándole dinero a una empresa, le estás generando un servicio a muchas otras personas, y eso genera dinero, ¿no? Cualquier tipo de trabajo, servicio, atención al público, estás generando dinero para esa empresa, para esa asociación, o para esa fundación, o para esa agencia internacional, para lo que sea. Para la de la tiendita, para la de la papelería, para un estacionamiento, generas dinero para esas personas, para esa empresa. Entonces, sí, claro, por supuesto que tienes que tener por derecho humano el mínimo de derechos laborales, y de ahí para arriba, ¿no? Dependiendo las circunstancias, el lugar, pero son derechos que nadie te puede quitar, absolutamente, ¿no? Empezando por el descanso, empezando por un salario digno, y sobre todo que se te trate con respeto. Ya con esas tres cosas podemos empezar. Es muy importante que sepamos todas y todas que todas tenemos derechos laborales, y que muchas veces ni siquiera las mismas mexicanas lo sabemos. Hay que investigar en internet, meternos, poner en Google derechos laborales para las trabajadoras y ver el salario mínimo, los derechos que te corresponden, así también las responsabilidades que tienes que asumir para poder tener estas prestaciones y estos beneficios laborales. Y claro, también las mujeres migrantes vienen con hijos, vienen con situaciones muy duras, con historias de vida muy difíciles, contextos de vida difíciles, que desde su país no les proporciona este bienestar. Entonces vienen buscando una oportunidad, y muchas veces muchas empresas se las niegan, pero muchas empresas no, muchas empresas están abriendo a las posibilidades de dar estos espacios para las personas de otras nacionalidades y permitirles colaborar dentro de sus empresas y sus áreas de trabajo. Y creo que precisamente hay que fomentar el dar las oportunidades a personas, a mujeres migrantes que vienen de otros países, a darles esta chance, como decimos en México, de poder pertenecer y dar lo mejor de ellas, porque la mayoría de las personas que vienen migrando son personas con calidad humana que vienen en busca de una oportunidad de cambiar su vida, una oportunidad para sus hijos e hijas. Y creo que muchas veces se nos olvida que también nosotros los mexicanos somos migrantes en cantidades masivas en los Estados Unidos, y que también todas esas personas mandan ese dinero de remesas hacia México, y que el dinero que se manda de remesas de los Estados Unidos para México es inmenso. Es altísima la cantidad de dinero que entra a México por remesas, y creo que a veces se nos olvida que también nosotras tenemos familia, tenemos vecinos, tenemos primos, hermanas que viven en otros países, y que también están intentando darle a sus hijos, y también están intentando hacer un futuro para ellas, para ellos, y que creo que a veces ponernos un poquito en el lugar de las otras personas nos haría bastante bien, y no juzgar tanto, sino ayudar un poco más. Y precisamente esta reflexión es para motivar a las personas a que empleen a las mujeres migrantes de otros países que tienen tantas capacidades en tantas diferentes cosas, y que si no la tienen seguramente las podrían aprender de manera muy rápida, porque son personas con toda la intención de salir adelante y con todo el interés para poder tener un espacio digno de trabajo para ellas y sus familias. Precisamente este tipo de programas lo que intentamos es fomentar la empatía, hacer incidencia social
y política, dando a conocer estos temas que están ahí, saliendo a la calle todos los días en esta frontera sur de México, y que cada vez hay más y más personas migrando en todo el país, pero no solo en el país, sino en todo el planeta. Hay un constante búsqueda de oportunidades, porque el mundo cada vez está más complejo, más difícil, y bueno, si nosotros o nosotras podemos darle la mano a una persona o a muchas personas, hagámoslo porque tal vez hoy por ellas, mañana por nosotras, quién sabe, o por tus hijas o por tu familia. En este mundo todo circula y es una rueda de la fortuna, y a veces nos toca estar arriba, a veces abajo, y a veces la vida nos enfrenta a situaciones muy duras, muy difíciles, y es cuando nos acordamos que tenemos que ser un poco más empáticos con el dolor ajeno, y sobre todo viendo un mundo con tanta complejidad y con tantas guerras y con tanta pobreza y con tanta falta de oportunidades para tantos niñas y niñas que van acompañando también a sus padres y a sus madres. Entonces, con esta reflexión cerramos el día de hoy. En controles técnicos, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima. Ha sido todo un placer, y tómense un cafecito a nuestra salud. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación, realizado en colaboración con CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI en las migraciones y salud sexual y reproductiva.